Buenas noches, Foster. Mi nombre es Ismael. Actualmente tengo 31 años de edad. Soy originario del estado de Guanajuato, aunque constantemente nos están mandando de apoyo a varias partes de la República Mexicana. Entré al ejército desde los 20 años de edad, ya que tuve unos fuertes problemas personales, además de que por más que intentaba, no lograba encontrar un buen empleo. Así que como medio de escape, se me ocurrió intentar entrar a las filas del glorioso ejército mexicano. Tal vez ahí encontraría respuestas a las preguntas que tenía de mi vida. Y no me equivoqué, si bien no se me hizo para nada fácil el adaptarme, ya que son muy rigurosos en cuanto a disciplina. La verdad es que puedo decir que he encontrado mi verdadera pasión dentro de los cuarteles militares. A lo largo de estos 11 años que he tenido de experiencia sirviendo a mi país, me han tocado experimentar un par de situaciones, algunas muy peligrosas, otras más bien intrigantes, y me gustaría contarte un par de ellas, de las tantas cosas que he vivido en el paso de los años. Debo recalcar que algunas de estas historias las viví en carne propia, y otras más son contados por compañeros de batallón. Sin más, te dejo las experiencias. En una ocasión, un antiguo que tenía en el mismo batallón me contó que a él le tocó experimentar una operación un tanto aterradora. Él me cuenta que cierto día le avisaron sobre un operativo de cateo a una casa de seguridad a presuntos secuestradores, ya que en conjunto con la fiscalía tenían la información de un presunto plagio, por lo que coordinaron el cateo para liberar a los ciudadanos que se encontraban privados de la libertad. La operación era sencilla. Entraríamos por la madrugada para usar el factor sorpresa y que su tiempo de reacción fuera más lento, ya que probablemente estarían dormidos o con la guardia baja por el cansancio. Así que sin más, nos alistamos. El asalto sería a las 2:30 de la madrugada, por lo que nos trasladamos de forma discreta a la casa. Esta se encontraba en las afueras de la ciudad de León, Guanajuato, en una zona peligrosa, por así decirlo. Llegamos en 2 camionetas e irrumpimos con violencia en la vivienda. Solo había 3 personas custodiando el lugar. 2 se encontraban dormidos en la sala de estar, así que rápidamente los detuvimos antes de que pudieran reaccionar de alguna forma. Les preguntamos que si había alguien más en el lugar, así que ya aceptando su destino, nos dijeron que había un tercer miembro de la banda custodiando a las 2 víctimas en una habitación en el piso de arriba, por lo que nos dirigimos hacia ese lugar. Una vez ahí, vimos la puerta de una habitación cerrada con llave. Empezamos a gritarle que lo teníamos rodeado, que abriera o la tiraríamos abajo y terminaríamos con su vida. Tras unos segundos de silencio, el sujeto abrió la puerta y rápidamente lo neutralizamos tirándolo al suelo. Al entrar, vimos a 2 jóvenes con vendas en los ojos, tirados en las esquinas de la habitación en posición fetal. A simple vista se notaba que habían tenido mucho sufrimiento, ya que estaban demasiado delgadas y con aparentes heridas por todo su cuerpo, además de desprender un olor poco agradable por la misma situación tan abominable que tuvo que vivir. Pero afortunadamente, y al final de cuentas, estaban con vida. Les quitamos la venda de los ojos y las sacamos de ese lugar para trasladarlas a un hospital para la valoración médica. Los demás nos quedamos en el inmueble para empezar a revisar rincón por rincón para ver si había algo más que pudiéramos encontrar, lo cual nos pudiera servir. Llegamos a la otra habitación que estaba al lado de donde habíamos encontrado a las 2 jóvenes mujeres. Intentamos girar la manija para entrar, pero la puerta estaba completamente cerrada con llave.
por lo que procedimos a tirarla a patadas, ya que ya se habían llevado a los detenidos de ese lugar. Al lograr entrar, se me hizo un nudo en el estómago. No sé si habrá sido miedo o angustia, pero lo que vimos adentro, en serio que me hizo sentir de una manera muy extraña, al punto incluso de sentir que me estremecía. Al fondo de la habitación parecía ser que había una especie de altar a la Santa Muerte. Este se encontraba adornado por 3 estatuas de ella. Había 2 de tamaño mediano, color rojo, a los costados, y en medio de ambas había una de mayor tamaño, en color negro. Estas tenían unas veladoras encendidas al frente, y sobre las manos de las estatuas había varios fajos de billetes de 500 pesos, así como sustancias nocivas. Pero lo más aterrador es que en el centro de la habitación se encontraba un pentagrama pintado de color negro, y sobre este se podía apreciar que había varias manchas de sangre seca, como si de alguna clase de sacrificio o pacto satánico hubieran hecho, como si hubieran ofrecido la sangre o el alma de una persona o tal vez algún animal a cambio de protección. Además de que se desprendió un olor muy nauseabundo en ese lugar. La habitación estaba completamente vacía, no había ningún mueble, como si se lo hubiera reservado especialmente para hacer ese altar. Uno de los compañeros, que al parecer no le dan miedo a ese tipo de cosas ni es creyente, empezó a derrumbar todo de forma despectiva, refiriéndose a que los delincuentes siempre tienen este tipo de creencias y aún así la mayoría logran ser capturados de todas formas. Yo la verdad me reservo mi opinión respecto a esos temas, ya que soy muy respetuoso con lo desconocido, pero la verdad es que sí me causó bastante temor lo que nos encontramos en ese lugar. La primera de las experiencias que me tocó vivir en carne propia fue al poco tiempo de haber entrado a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo apenas tenía 2 años sirviendo a mi país y en cierta ocasión nos dijeron que tendríamos que ir en apoyo a una pequeña comunidad a un par de horas de distancia de donde se encontraba nuestro cuartel. Cuestión de unos cientos de kilómetros, ya que se tenía reportes de que la plaza en cierto pueblito se estaba calentando. Había conflictos armados entre los habitantes de ese lugar y personas de la delincuencia organizada. Así que sin más, nos preparamos para movilizarnos al día siguiente. Saldríamos muy temprano por la madrugada para evitar el tráfico y el avistamiento de los propios delincuentes. Esto con la finalidad de que no nos fueran a montar una emboscada o algo por el estilo, ya que después de todo nos estábamos metiendo en su territorio y no estarían muy contentos con nuestra presencia. Así que sin más, nos preparamos para esto. Al día siguiente, antes del amanecer, salimos. Íbamos en 2 camiones militares, de esos grandes, de transporte de personal. Estoy seguro que en alguna ocasión los has visto pasar por tu ciudad. Pues bien, eran aproximadamente las 4:30 de la madrugada, cuando a medio camino surgió un imprevisto mecánico, ya que uno de los 2 camiones detuvo su marcha. Al pasar esto, empezamos a hacerle señales al otro chofer para que se detuviera también. Así que nos orillamos para evitar un posible accidente al bloquear el camino con los posibles automovilistas que podrían estar viajando, por lo que nos detuvimos. Los choferes, que tienen conocimiento en mecánica, abrieron el cofre del motor para tratar de checar cuál había sido el problema por el que había empezado a fallar la marcha del camión. Estaban en eso cuando de pronto, a unos 50 metros de distancia, logramos observar como una chica de unos 16 años de edad aproximadamente se acercaba hacia nosotros. Recordemos que ya eran aproximadamente las 5 de la mañana. Era algo totalmente raro que alguien se encontrara caminando sobre la carretera, y más tratándose de una mujer
muy joven. Así que nos bajamos un par de elementos, ya que después de todo, también podría ser una trampa para distraernos y que nos emboscaran, o algo por el estilo. Les sorprendería lo peligroso que puede ser estar en este oficio. En cualquier momento pueden acabar con tu vida. El caso es que nos le acercamos para preguntarle qué es lo que le había pasado o que por qué estaba en la carretera de madrugada. Ya cuando nos acercamos un poco más, nos dimos cuenta que tenía la ropa sucia y se le notaban visibles marcas de heridas por el cuerpo, como si hubiera sufrido algún percance. Ella, entre sollozos, nos dijo que su familia había tenido un accidente como medio kilómetro atrás, pasando una curva, que todos estaban inconscientes y que por favor le ayudáramos, a lo cual nuestro superior nos ordenó formar una escuadra de 6 elementos para ir a prestar ayuda a los heridos y que nos cuidáramos mucho, y que al menor indicio de que había algo raro, mejor nos regresáramos. Así que acatamos la orden. Yo fui uno de esos 6 seleccionados, por lo que empezamos a caminar con la niña hacia el lugar. Los metros iban pasando y cada vez empezábamos a tener un mal presentimiento, pero no esa clase de sensación de que te van a emboscar o algo por el estilo, sino más bien sentíamos que había algo raro en el aire. Estaba siendo una madrugada particularmente más fría de lo normal, y desde que se acercó esa chica, los grados habían descendido considerablemente, al punto de que estaba tiritando un poco del frío. Cuando íbamos avanzando, le preguntamos a la niña que nos contara cómo había pasado, si habían tratado de esquivar algún animal o algo así, que con cuántas personas viajaba, que si estaban inconscientes o heridos. En fin, estábamos tratando de recabar la información del accidente. Sin embargo, esta niña no dejaba de llorar y repetir una y otra vez que teníamos que ayudarla, que por favor nos diéramos prisa. En fin, tras unos 10-15 minutos de caminata aproximadamente, la niña nos saludó con el dedo, diciendo: ahí abajo están mis papás. Eso se nos hizo completamente extraño, ya que había una barra de contención totalmente intacta. Era imposible que alguien hubiera tenido un accidente ahí, ya que no había ni rastros de llantas quemadas en el asfalto. Cuando nos dimos la vuelta para preguntarle que a qué estaba jugando, que ahí no había nada y que era mejor que nos dijera cuáles eran sus intenciones o la íbamos a detener por hacernos perder el tiempo, nos dimos cuenta que ésta había desaparecido, como si se hubiera desvanecido en el aire. La empezamos a buscar por todos lados, pero no encontramos rastros de ella. Empezamos a preguntarnos entre nosotros, pero nadie había visto para dónde la había dado. Así que al darnos cuenta de que no había ningún rastro de algún accidente, decidimos regresar. Durante el camino íbamos platicando de lo sucedido. Fue entonces que empezamos a notar cosas extrañas. Nadie recordaba haberle visto los pies a la niña y que se veía demasiado pálida, lo cual pudo haber sido normal por la pérdida de sangre, pero aún así había cosas que eran realmente raras. Total, llegamos de nuevo hacia donde estaba nuestro pelotón. Al parecer, ya habían logrado solucionar el problema, así que nuestro superior nos dijo que le informáramos la situación, por lo que procedimos a explicarle lo que había pasado, que no había rastro de ningún carro ni de ningún ser humano por ahí, y que la niña simplemente había desaparecido en el aire, por lo que decidimos regresar. Él no le tomó importancia y nos dijo que nos subiéramos al camión. Después de andar unos kilómetros en carretera, llegamos al pueblo. Desde nuestra llegada, se notó la disminución de peligrosidad en el lugar. Estuvimos allí aproximadamente 2 semanas hasta que las cosas se calmaron por completo. En el transcurso de estos días, conocimos a un par de pobladores, por lo que decidimos contarles lo que nos había sucedido en el camino, ya que no había sido muy lejos de ahí.
a lo cual se voltearon a ver entre ellos mismos y nos empezaron a contar la historia. Resulta que hace algunos años atrás, un carro, lamentablemente, había volcado en el camino, saliéndose por una curva y cayendo al vacío del barranco. Al parecer, todos habían perdido la vida. Solo la hija de 15 años había sobrevivido. Sin embargo, a las pocas horas de llegar al hospital, perdió la vida, debido a la gravedad de las heridas que había tenido. Nosotros nos volteamos a ver el uno al otro y nos quedamos mudos, a lo cual uno de los pobladores nos dijo que no nos preocupáramos, que no éramos los primeros a los que nos sucedía, que ya otros viajeros habían reportado experiencias similares. Sin duda alguna, una experiencia realmente aterradora. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra fantasma para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.